He de reconocer que cuando a veces se hablan de fenómenos paranormales, yo lo suelo pasar bastante mal. De hecho, me cuesta mucho ir siguiendo el programa de nuestro querido compañero Iker Jiménez, porque a mí me imponen todos estos temas. Suerte que ahora tenemos la versión en libro publicada por uno de sus colaboradores, por Javier Pérez Campos, con un título muy rotundo: Los otros están aquí, nos acompañan, nos guían y nos observan. Esto ya de entrada, a los que nos impone el tema, nos da mucho respeto. ¿Por qué siempre cuando hablamos de esos fenómenos paranormales los asociamos, no todos, pero sí mucha gente, como que nos da respeto? Lo asociamos con el miedo y no con algo positivo y bueno. Claro, y es que al final, Alicia, uno no debería temer ante este tipo de cosas, ¿no? Lo que ocurre es que durante años se ha procurado que este tipo de fenómenos nos asusten, ¿no? Porque el cine comercial vende mucho que la gente acuda allí en masa a dar gritos, ¿no? Y también la literatura gótica ha procurado de alguna forma dar un sentido moralizante a este tipo de historias. Pero si te das cuenta, cuando acudes a las fuentes originales, yo en esta investigación he ido a siglos atrás, era todo lo contrario. Se buscaba, se anhelaba el contacto con lo mágico, con el mundo sobrenatural, con lo trascendente. Lo que pasa es que posteriormente hemos ido perdiendo el vínculo y eso que desconocemos nos aterra, claro. Ha sido un trabajo muy duro, 10 años de investigación, es decir, lo que presentas aquí en este libro es trabajo de investigar en muchísimos campos, en la arqueología, en la historia, en la antropología, es decir, en diferentes puntos de la historia y en diferentes culturas también, ¿no? Porque algo que tenemos en común, todos los mortales, vengamos del lugar de lo que vengamos, el amor, el odio, están ahí, pero también ese querer contactar con el más allá, ¿no? Claro, eso era lo que me interesaba, ¿no? ¿Qué podía aportar yo al mundo de los fantasmas? Porque ya se había contado mucho, ¿no? Y durante esos 10 años de investigación hay un momento dado en el que yo me meto a fondo en el tema y descubro que hay otras disciplinas que no han estudiado este tipo de cosas. Y entonces ahí me llevo la gran sorpresa al descubrir que, por ejemplo, el primer fantasma se dibujó hace 20.000 años. Luego resulta que en el arte rupestre africano, en el arte de los guanyinas en Australia, en el arte europeo, hace 2.000, 3.000 años, representaban también este tipo de seres sobrenaturales que venían a dejar un mensaje. Y lo increíble es que al comparar un tipo de aparición con la otra, te dabas cuenta de que había una serie de patrones que se repetían constantemente, a pesar de que es imposible que esas civilizaciones hubieran compartido información en esos momentos concretos de la historia, ¿no? Es como si en un momento dado una realidad sobrenatural se hubiera manifestado por igual en todas partes del mundo. Has acudido evidentemente a libros, a la historia, a datos concretos, pero también a esas personas, muchísimas, que pueden explicarlo en primera persona, su experiencia, ¿no? Tú mismo eres uno de ellos. Sí, yo siendo muy joven, cuando estaba en cuarto de primaria, recuerdo perfectamente a finales de agosto, estaba yo forrando libros una tarde, a las 5 de la tarde, pegando pegatinas con mi nombre en algunos cuadernos, cuando de golpe, sin esperarlo, de pronto veo bajar una figura oscura, densa, por la escalera de mi casa, ¿no? Y veo que mi hermano está también asistiendo aterrado a esa escena con la cara demudada, ¿no? Y estábamos los dos solos en casa, sabíamos que era imposible que allí hubiera nadie y lo que hicimos fue echar a correr hasta el portal, porque mis padres estaban abajo en el portal en una reunión de vecinos. Imagínate la cara de esos adultos cuando vieron a dos niños totalmente aterrados diciendo que habían visto un fantasma, ¿no? Y esa experiencia en el fondo fue un poco el motor de esta aventura de 10 años en busca de respuestas. Pero es que lo que te ha pasado a ti le pasa a mucha gente. A los que no nos ha sucedido, yo por ejemplo, que no me ha sucedido nunca y deseo que no me suceda porque quizá me pase como a mucha gente, ¿no? Que no sabemos cómo reaccionar ante una situación así y huimos. Es el miedo y el pánico lo que nos sobrecoge y nos hace escaparnos, ¿no? Pero a lo mejor esa persona, en teoría, no tiene por qué hacer nada malo, ¿no? Claro, es que hay casos, desde luego, si tú vas por la carretera conduciendo y se te aparece un señor vestido con ropas de otra época, como ha ocurrido, y recojo en el libro incluso documentos oficiales de la Guardia Civil donde se recogen este tipo de denuncias, ¿no? Con gente con nombres y apellidos, con DNI, con los datos de su matrícula, gente de casos reales, ¿no? Pero si lo que tú ves es un familiar, un ser querido que acabas de perder la vida, que acaba de fallecer, entiendo perfectamente que no se produzca esa sensación de pánico. Yo era incapaz de entenderlo hasta que hace unos meses tuve la desgracia de vivir en primera persona una muerte de un ser querido muy joven que dejaba pues muchas cosas por hacer y de pronto te planteas mil cosas, ¿no? Y entonces piensas, ¿por qué esto que nos han vendido como algo oscuro, como algo que nos debe aterrar, que debe dar miedo,
¿Por qué va a ser así? ¿Por qué no va a ser algo mucho más luminoso y que quizá venga a calmarnos, a tranquilizarnos, ¿no? Y en el libro recojo muchos casos que demuestran que es así, que a veces este tipo de apariciones vienen a dar un mensaje de tranquilidad. En el libro nos explicas por qué hay personas a las que les pasa y a otras a las que no les pasa nunca, incluso personas que les gustaría que les pasase y no les sucede, y otros que les horroriza y les pasa, ¿no? Sí, incluso hay gente absolutamente escéptica, como por ejemplo un jefe de policía de la Policía Nacional, un inspector jefe, que en el año 92 era un hombre absolutamente escéptico, recibe una llamada telefónica: oiga, en mi casa están pasando cosas extrañas desde la muerte de mi hija, porque murió haciendo la ouija y estamos asustadísimos. Y este policía, este inspector, mentalidad fría, llega a la casa, llega al domicilio y se convierte en testigo de fenómenos extraños, ¿no? Una serie de fenómenos que él redacta en un informe de la policía, un informe histórico para el misterio, y que durante años estuvo callado, no contaba nada, hasta que contacté con él, José Pedro Negri, le llamé y estuvo dispuesto a ofrecerme una entrevista, ¿no? Y me cuenta cómo de pronto una noche, 2 de la madrugada, entra en una casa del distrito de Vallecas en Madrid, y cuando sale de allí es un lugar, es un hombre totalmente diferente. Ha dejado atrás su escepticismo y necesita incluso ampararse en la religión para buscar un poco de tranquilidad, ¿no? Y bueno, la sensación es esa, que hay gente que lo persigue durante toda su vida y no encuentra nada, y hay gente que en el momento más inesperado, generalmente suele ser el momento en el que uno menos espera encontrarse con este tipo de cosas, pues sucede el encuentro. Me imagino que muchos de ellos también, el poder charlar contigo, alguien que está intentando dar un porqué a toda esta historia, les tranquiliza, ¿no? Sí. Decir, por fin hay alguien que cree en mí, en aquello que me pasó, que yo no estoy loco o yo no estoy loca, me sucedió, y encuentro aquí, en ti encuentran pues ese confesor al que explicarle con total tranquilidad lo que sucedió, sin esperar esa reacción de que muchas veces personas tienen, ¿no? Te lo has inventado, lo has soñado, te ha fallado la vista, te ha engañado quizá la mente, ¿no? Sí, de hecho en el libro hay varios casos de testigos que todo lo que buscaban era simplemente contar su historia con normalidad y sobre todo sentirse comprendidos, ¿no? Sentir que no estaban solos en el mundo con este tipo de experiencias. Hay uno muy fuerte en Marbella que, después de encontrarse con una niña que al ir a tocarla se desvanece delante de él, dice que es como una cortina de humo que se difumina delante de él. Bueno, tiene que darse de baja, tiene que ir al psicólogo, se encuentra con la incomprensión absoluta de su familia, de su mujer, todo el mundo le dice que está loco, no puede dormir por las noches, no puede quedarse a oscuras en ningún lugar, no puede quedarse solo, y cuando habla conmigo, ese hombre se quita 100 kilos de encima, ¿no? Él dice que bueno, que se siente mucho mejor, que me da las gracias él a mí, yo se las doy a él por haber accedido a contarme su historia, y te das cuenta de que muchos testigos todavía están impresionados cuando regresan al lugar donde tuvieron este tipo de experiencias, ¿no? Hay un testigo incluso que en un momento dado me enseña su brazo y me dice: mira, tengo toda la piel de gallina. Yo le hago una foto que está en el libro, porque eso es imposible de impostar. Uno puede ser mejor o peor actor, uno puede inventarse una historia, aderezarla como puede y echarle más o menos arte, ¿no? Para intentar vendértela, sin ningún sentido, también te digo. Pero de pronto hay gestos, reacciones fisiológicas que son imposibles de manipular, como esa, que de pronto toda la piel se ponga de gallina, que se erice el vello. Al recordar quizá aquel momento, ¿no? Es verdad que el cine ha hecho mucho daño por la realidad de lo que sucede en estos casos, porque lo han utilizado para crear historias casi siempre de terror, de miedo, ¿no? De pánico, colocándole a esas apariciones un papel negativo, violento, malo para el que se lo encuentra, ¿no? Cuando en realidad me imagino que a lo mejor muchas personas podrían contar historias totalmente contrarias, ¿no? ¿Tú cómo has querido organizar el libro? ¿En qué capítulos? ¿En qué partes? ¿De qué nos vas a hablar a lo largo de todo el libro, el tomo? Bueno, la idea era, con todos los casos que yo tenía, cuando abro mis cuadernos de campo y empiezo a hacer el primer esbozo de lo que iba a ser el libro, relatar el fenómeno desde sus orígenes, es decir, todo lo que yo encuentro en la documentación sobre las apariciones en el arte, en la historia, los ritos antiguos que se hacían en algunos cadáveres para evitar que regresaran en el siglo VI. En España tenemos algunos ejemplos de lo que los arqueólogos llamaban sepulturas anómalas, algo muy extraño. Hasta después el proceso un poco de la aparición, ¿no? Desde los famosos casos de casas encantadas hasta terminar quizá con los casos más cercanos, que es directamente la comunicación, el contacto con el otro mundo. Casos desde experiencias
experiencias con la Ouija hasta casos de personas que han recibido llamadas telefónicas de familiares que habían fallecido un año atrás o unas horas antes, ¿no? Ese es un fenómeno muy curioso, quizá uno de los últimos tipos nuevos de fenómenos, que es el de las llamadas misteriosas, llamadas telefónicas, en ocasiones mensajes recibidos días después de la muerte de ese ser querido. Son situaciones totalmente incomprensibles. Yo no sé si tú has podido hablar con científicos, la ciencia está aportando algo sobre eso. Yo sé que la metafísica, que además es una rama ahora de la ciencia que está muy de moda y se está utilizando mucho en las universidades, ya habla de las energías. Es decir, empieza la ciencia también a abrirse un poquito y a intentar entender que esto existe, está ahí y vamos a ver cómo darle una explicación. Eso es muy interesante, que la ciencia, es verdad que la ciencia siempre ha estado muy abierta a intentar investigar este tipo de cosas, ¿no? En los años 80 estaba muy de moda investigar especialmente el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Hay libros como el del Dr. Moody, pero hay libros muy anteriores que ya indagaban sobre todo esto. Incluso en el siglo XIX algunos médicos intentaban explicar por qué la gente, los moribundos, cuando estaban a punto de fallecer, veían alrededor de la cama a familiares que habían fallecido, a gente que venía a recogerla, y que es algo que todavía se produce hoy en día, ¿no? Por fortuna hay muy buenos científicos que de verdad están investigando, están intentando aportar algo de luz a este tipo de experiencias, y a lo mejor dentro de unos años empezamos a tener respuestas, ¿no? En cualquier caso, creo que también este tipo de experiencias, de fenómenos sobrenaturales, a lo mejor no podemos explicarlas a través de la ciencia, a lo mejor nos faltan herramientas y todavía necesitamos acudir a viejas formas de conocimiento como son la poesía o como es la filosofía. Es decir, que tenemos que empezar a plantearnos que quizá la ciencia no nos dé nunca un porqué milimétricamente explicado, pero también forma parte de nuestra naturaleza. Hemos de empezar a aceptar eso, que esto forma parte de nuestra naturaleza y de nosotros mismos, que existan estos otros. Bueno, al final cada uno tendrá sus propias creencias, ¿no? Y yo en el libro soy muy cuidadoso de no introducir ningún tipo de conclusión para que el lector se lleve las conclusiones hechas, ¿no? Al final procuro lanzar preguntas para que incluso los escépticos se hagan preguntas. Eso ya sería maravilloso, ¿no? Que alguien que se acerca al libro con ciertas reticencias pues se encuentre con ciertos planteamientos que le hagan preguntarse cosas. Pero bueno, yo siempre recomiendo un libro maravilloso de Patrick Harpur que se llama Realidad Daimónica y que dice que el explicacionismo es el gran mal del siglo XXI, porque nos vale para lo cotidiano, nos interesa además y necesitamos que la ciencia avance, pero también tenemos que asumir, eso no nos puede permitir que dejemos de lado otras cuestiones que no se pueden explicar de manera racional y que necesitamos acudir a este tipo de cosas con respuestas quizá que se encuentran en la filosofía, como decía, o en la poesía. Yo te voy a hacer ahora una pregunta que no sé si me la vas a saber responder o no. Yo espero que como mínimo algo sí. ¿Quién son esos otros? Bueno, yo estoy convencido de que desde hace siglos que existe esa otra realidad, una realidad que a veces se manifiesta ante circunstancias que desconocemos, en circunstancias muy concretas y por motivos también desconocidos, pero que está ahí, que ha sido representada a lo largo de la historia por todas las culturas, que se sigue manifestando hoy en día, aunque los medios de comunicación miremos para otro lado porque nos interesa mucho más la política, el político de turno y porque interesa que nos alejemos de lo trascendente, ¿no? Al sistema le importa que nosotros seamos cada vez más materialistas y que este tipo de cosas queden un poco relegadas a lo marginal, ¿no? Y es importante, en un momento como este, creo, empezar a dar mucha más difusión a este tipo de experiencias que se siguen produciendo hoy en día. Yo quiero aprovechar que te tenemos aquí contigo, estamos con nosotros, hacerte una pregunta. Si algún día me encuentro en una situación parecida, danos un consejo a los que estamos en casa y a mí, si nos encontrásemos de repente con esa visión, con esa aparición, ¿qué sería lo mejor que podríamos hacer para reaccionar de una manera correcta y qué sería lo que no deberíamos hacer? Bueno, yo te voy a explicar la teoría, porque la práctica es salir corriendo. Yo creo que impulsivamente lo llevamos dentro. Yo mismo fui testigo de cómo con esa edad tan temprana salí corriendo de casa ante una experiencia que no sabemos si fue sobrenatural o fue una visión colectiva. En cualquier caso es muy interesante, ¿no? Pero lo interesante sería no temer, porque de verdad que hay muy pocos casos en los que los testigos hayan sido agredidos por este tipo de apariciones. Lo que suele ocurrir es que el testigo, al echar a correr o en ese estado de histeria o de pánico, se autolesione por un accidente o por algo, ¿no?
pero lo teóricamente perfecto sería pararse como hace una periodista del País Vasco, Begoña Zubieta. Yo cuento su experiencia, que se encuentra con una persona a la que acaban de enterrar y empieza a intentar empezar un diálogo con ella y a preguntarle cosas. Eso sería lo interesante. Y después llamarme a mí y contarme la experiencia, claro. Eso sería el segundo paso. Compartirlo contigo, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, felicidades por el libro. Espero que este libro sea tomado en serio, como que es un poquito la idea, ¿no?, que tú plantas y la bandera que tú quieres defender. Es decir, vamos a darle la importancia que tiene y vamos a intentar responder a algunos porqués o como mínimo plantearnos, ¿no? Plantearnos, sobre todo para los escépticos, ¿no? Pues sí, eso es lo más interesante, ya te digo. Incluso los más escépticos pueden acercarse tranquilamente a este libro porque van a encontrarse con ramas de la historia, de la arqueología, del arte, de la antropología, es decir, distintas disciplinas intentando abarcar o explicar un fenómeno que nos trasciende y que viene de muy antiguo. Muchísimas gracias, Javier, y felicidades. Muchas ventas. Gracias. Gracias.